Bienvenidos a Economía. La inflación en Estados Unidos siguió acelerada en junio, alcanzando 9,1% a 12 meses, su nivel más alto desde 1981. Los productos que más aumentaron de precio fueron los vehículos y camiones, nuevos y usados, los seguros automovilísticos y los gastos de salud. Aunque el encarecimiento de la gasolina se ha convertido en un símbolo del alza generalizada de precios, los alimentos también han experimentado su mayor subida en 40 años, un 10,4%. La energía y la vivienda también viven un encarecimiento en este mismo lapso interanual, mientras la hostelería y los billetes de avión aminoran los costes. Ante tal panorama, la Reserva Federal estadounidense comenzó a aumentar las tasas de interés en marzo, con el fin de frenar la demanda y tratar de calmar el alza de precios. Unas tasas que se prevé continúen en aumento. Jesús García, en Nueva York continúan en aumento las tasas, pero la inflación también no deja de subir. ¿A qué se debe? Pues bueno, la inflación hoy dio una mala noticia al presidente Joe Biden del 8,6%, pasó al 9,1%. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, y bueno, se debe principalmente al incremento en los precios de los productos de energía. Recordemos, y como bien lo has mencionado, hay diversos, digamos, segmentos en este mismo grupo que reportan alzas importantes. Por ejemplo, del 3,9% al 7,5%, sumando el 41,6% en productos de energía en general. Los precios en electricidad, por ejemplo, energía verde, gas natural, metano, y la mayoría de los productos y combustibles a base de petróleo también tuvieron un incremento súper importante del 4,5% al 10,4%, sumando el 60,6%, mientras las gasolinas pasaron del 4,1% al 11,2% para alcanzar el 59,9% del índice mensual. La buena noticia, y aunque sí ha habido incremento, es que los alimentos no registraron una alza tan alta como la anterior, que fue del 1,4%. En esta ocasión fue solamente del 1%. Sin embargo, bueno, evidentemente hay un impacto en el consumo. El reporte indica que hay un desfase en cuanto al costo de la gasolina, algo que ha destacado la administración Biden, que afirma que ha bajado alrededor de 40 centavos en los últimos 30 días. Y curiosamente, Jesús, hoy también salió a la luz un informe falso sobre una inflación en Estados Unidos mayor del 10%, pero que tuvo serias consecuencias. Cuéntanos. En efecto, este reporte de la inflación del 10,2% en Estados Unidos circuló en la mañana y provocó el desplome de las bolsas. Apenas surgió el informe, la Oficina de Estadísticas Laborales indicó que era falso, pero el daño ya estaba hecho, aunque lograron recuperarse durante el día y los índices terminan con pérdidas. Por ejemplo, el Nasdaq con alrededor de menos 0,15% y Standard & Poor's registra menos 0,45% a la baja. Entonces, esto es muy importante. También ese efecto del reporte del 9,1% de la inflación, porque no, repito, son buenas noticias para Estados Unidos. En ese sentido, el presidente Biden dice que respaldará la decisión de la Reserva Federal. Y bueno, esperamos un alza del 0,75% y ninguna acción del Congreso ante los mensajes del senador demócrata Joe Manchin. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Y en Nueva York, la galopante inflación se siente sobre todo en el altísimo precio de los alquileres, que supone para las familias de bajos ingresos una preocupación existencial. La voluntad de proteger la casa de su familia lleva a Fabián Bravo a alzar la voz. Está luchando contra un aumento del alquiler. Va a hacer que a muchos de los inquilinos de aquí nos envíe a las calles a vivir y nos envíe a vivir a donde no es una vivienda justa. Para decenas de miles la vida en la calle es ya una realidad. El número de personas sin hogar en Nueva York es el mayor en casi 100 años. La causa, falta de vivienda asequible. Más gente se muda a la ciudad que antes de la pandemia y los precios suben. El precio de los alquileres ha aumentado 1/3 respecto a 2021. También los desahucios. Las familias de ingresos bajos como la de Fabián Bravo están ahora en crisis. Nora Bravo trabaja como empleada de hogar 7 días a la semana y la inflación ha esquilmado el presupuesto familiar.
El pollo antes costaba 1,99 la libra, ahora cuesta 2,99 la libra, así que tenemos que cambiar un poco. Antes comprábamos 2 pollos más, ahora compramos solo uno. Así que ahora compramos más verduras. Ahora hay pepinos y fresas. Buscamos las ofertas. La familia de 5 miembros se hacina en un apartamento de 3 habitaciones. Su edificio debería ser asequible. Solo el ayuntamiento puede subirles el alquiler. El aumento este año es de unos $70 al mes. Fabián Bravo sufrió una lesión laboral hace unos años y está en el paro. Su hija Samantha, de 17 años, le ayudará con el gasto extra en lugar de pagarse la universidad. Así de alguna manera están matando con los sueños de los adolescentes. Si yo no levanto mi voz para que ellos me escuchen, ¿quién va a levantar esa voz? Debo de levantar mi voz porque tengo a mi familia y a mis hijos. Este verano un consejo municipal decidió aumentar el alquiler a 1 millón de apartamentos en Nueva York. Fabián quiere recurrir para que su vivienda siga siendo asequible en el futuro. Cuenta a la Junta la ansiedad que la inflación ya está causando en su familia y concluye con un ruego: no más subidas de alquiler. Y Argentina se prepara este miércoles para una jornada de protestas del sector agropecuario. Los reclamos son varios, desde el malestar por la falta de combustible hasta la falta de repuestos. Con la protesta y un breve cese de la comercialización del grano, el campo pretende enviar un mensaje al gobierno de pedido de cambio de rumbo en materia de política económica y agropecuaria. Las protestas son también una expresión del sector y de su preocupación por la galopante inflación en el país. Para ampliar informaciones conectamos a esta hora con nuestro compañero en Argentina, Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. El agro se ha manifestado en repetidas ocasiones estos últimos meses con reivindicaciones bien distintas, desde las protestas contra la propuesta del gobierno de gravar la renta inesperada hasta consignas más genéricas. ¿Cuáles son las razones del paro esta vez y obedecen a cuestiones políticas o económicas? Depende de quién lo mire. Si uno mira desde el punto de vista de las entidades rurales, hay motivos económicos. Si uno mira desde el punto de vista del gobierno, del peronista Alberto Fernández y de dirigentes rurales que responden a este gobierno, se trata de una movida política. De hecho, dicen que ha sido una operación política organizada por la coalición opositora Juntos por el Cambio, y dicen que el campo está beneficiado por el alza de precios que provocó la guerra de Ucrania. Sin embargo, del lado de las entidades rurales que organizaron esta protesta, lo que sostienen es que, por un lado, falta gasoil, aunque esta semana comenzó a normalizarse poco a poco el abastecimiento, todavía no está normalizado del todo, y además en las semanas anteriores, cuando fue la cosecha de soja y maíz, los principales cultivos de Argentina, hubo bastantes faltantes de gasoil. Además, hay problemas con las importaciones porque el gobierno impuso restricciones, hay falta de fertilizantes, de repuestos para maquinaria agrícola, y además el campo sostiene su histórico reclamo contra los impuestos a la exportación. Según el último informe del Banco de España sobre la economía latinoamericana, las sanciones a importaciones rusas pueden impulsar el PIB de la región. ¿De qué países estaríamos hablando concretamente? El Banco de España sostiene que si Estados Unidos y la Unión Europea aumentan las sanciones contra Rusia, contra sus productos energéticos concretamente, los principales beneficiados en América Latina serían los países petroleros, principalmente Colombia, en segundo término México, pero también Perú, un país productor de gas, y por otro lado, en menor medida, también otros países que tienen hidrocarburos como Brasil o Argentina. Si las sanciones se amplían a otros productos como los minerales, ahí también no solamente se beneficiarían México y Colombia, sino también Perú y Chile, y en menor medida también Argentina y Brasil. También el Banco de España sostiene que la invasión rusa a Ucrania ha mejorado los precios de los alimentos y la energía para países productores en América Latina, y ahí entre los beneficiados estarían Argentina, Brasil, México y sobre todo Colombia. Pero la amenaza es que esta situación de guerra provoque una recesión mundial que también perjudica a América Latina. Gracias, Alejandro, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Empresas de todo el mundo llevan más de un año lidiando con la escasez de suministros como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
Ahora los restaurantes en Japón acusan la falta de wasabi, uno de los principales condimentos de su gastronomía. Pero esta vez la escasez se debe a otros motivos que no tienen nada que ver con la pandemia. Un comensal añade wasabi fresco a sus fideos. Próximamente este condimento verde podría ser un raro privilegio reservado para platos especiales. Antes servíamos todos los fideos soba fríos con un trozo de wasabi crudo, pero ahora ya no podemos. La escasez de wasabi nos obligó a modificar nuestro menú para disponer de wasabi crudo para ciertos platos. Según un informe de 2020 del Ministerio de Agricultura de Japón, la producción de wasabi se ha reducido a menos de la mitad desde 2005. Onishi atribuye la escasez al cambio climático. Cultivadores de wasabi que vieron sus campos destruidos por el tifón Hagibis en 2019 coinciden con su opinión. Los campos de wasabi se convirtieron en ríos, por los que rodaban grandes piedras. Sentí la fuerza de la inundación. El tifón llegó en octubre, que es la época de la cosecha. Así que grandes cantidades de wasabi fueron arrastradas por la corriente o quedaron enterradas. De momento, los clientes del local de Onishi aún disfrutan del condimento. Pues hasta aquí la economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por su atención y por su confianza. Hasta pronto.